Agradecemos a los medios que le están dando cobertura a esta conferencia de prensa, en donde estamos los pueblos, organizaciones de México y de muchas partes del mundo. Estamos convocando a realizar el tercer encuentro internacional contra la incineración de residuos y por basura cero. Va a ser la primera vez que se lleve una reunión de este tipo en el continente americano. Entonces, la importancia que le estamos dando es mayor, y por eso agradecemos a los medios. Me permito presentar a los compañeros que nos están acompañando. A mi derecha, su izquierda de ustedes, tenemos a la compañera Magdalena Donoso, que ella es la coordinadora regional de América Latina de Gaia. Gaia es la alianza internacional contra la incineración. Tenemos también a mi derecha Alessandro Zaccaria, que es de la plataforma anti-incineración en hornos de cemento de la ciudad de Barletta, en Italia. A mi izquierda tengo al compañero José Luis Conejero, que es de la plataforma anti-incineración en Moncada, España. Y a mi extrema izquierda tenemos al compañero Carlos Samayoa, que es el coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace México. Vamos a dar lectura a un boletín de prensa que hemos preparado para este encuentro internacional, y después de esta lectura vamos a darle la palabra a los compañeros. Tercer encuentro internacional contra la incineración de residuos y por basura cero. Dentro del marco de diversas resistencias de pueblos que luchamos contra la incineración de residuos en hornos cementeros en todo México y la abierta promoción para el uso de basura como energía por parte de empresas incineradoras que ha venido cobrando mayor fuerza en el país, pueblos, comunidades, barrios y organizaciones de México y de todo el mundo, en un esfuerzo por desmontar cada una de las mentiras que hay detrás de estos proyectos que dañan la salud de nuestras familias y comprometen el medio ambiente, realizaremos el tercer encuentro internacional contra la incineración de residuos y por basura cero los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2017 en Apasco, Estado de México, que es una comunidad que padece los estragos por estar cerca de diversas plantas cementeras y considerada por expertos internacionales como una de las regiones de sacrificio más afectadas a nivel mundial. En este encuentro internacional estarán participando pueblos, organizaciones y redes de México agrupadas dentro del Frente de Comunidades en contra de la incineración, así como pueblos y organizaciones globales aglutinadas en la Alianza Global para Alternativas a la Incineración y en Zero Waste Europe, además de las comunidades afectadas por la incineración de residuos en plantas cementeras de distintos países de América y Europa como Chile, El Salvador, Guatemala, Italia, España, entre otros. Buscaremos promover alternativas a la incineración y su implementación a nivel local y global, la reducción de residuos, la prohibición de productos y procesos, el consumo responsable, la reutilización y el reciclaje como base para el ahorro de energía y la lucha contra la incineración. Para ello hemos diseñado una serie de eventos que incluyen charlas, conferencias, talleres, exposiciones y proyección de documentales. Las dos reuniones previas se llevaron a cabo en la ciudad de Barletta, Italia, en 2014 y en Moncada, España, en 2015, donde participaron delegados de países de los 5 continentes con una denuncia en concreto: la no incineración de residuos en hornos cementeros o incineradoras, y presionar por la implementación de alternativas sustentables a la incineración como son los programas exitosos de basura cero. Actualmente, el panorama de la incineración de residuos en México es aterrador, con las plantas de cemento incinerando desde hace décadas residuos peligrosos con la complicidad del gobierno federal,
que permite y fomenta esa actividad altamente contaminante. En el país existen 36 fábricas de cemento y en ellas se utilizan diversos residuos y desechos industriales como combustible, tales como aceites, plásticos, neumáticos usados, químicos diversos que al ser incinerados liberan al medio ambiente contaminantes altamente tóxicos como son dioxinas, furanos y metales pesados. Las plantas de cemento se han convertido en la punta de lanza que busca que la basura proveniente de las ciudades sea también incinerada. Así, en 2011, el gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con Cemex para que una parte de la basura producida en esta gran urbe sea incinerada en plantas de la transnacional ubicadas en los estados de Hidalgo y Puebla. Este año, 2017, fue firmado un convenio entre el gobierno de Morelos y Cementos Cruz Azul con el objetivo que la basura de dicho estado pueda ser incinerada en los hornos de la cementera. También este año, la Semarnat otorgó un permiso a la planta de cemento de Holcim, ubicada en Apasco, Estado de México, para recibir y procesar cada año más de 127,000 toneladas de residuos peligrosos para posteriormente ser incinerados en sus hornos. Todos y cada uno de estos proyectos afecta a la salud de la población y del medio ambiente. Paso el micrófono al compañero Carlos Amayoa, él es coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace México. Gracias, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Sobre todo para hablar de un tema que me parece no puede ser ignorado, que tiene que seguir en el mapa, principalmente porque no solo hablamos de los residuos o de cómo estamos gestionando este tema, sino de algo mucho más grande, que es cómo funciona nuestra economía, cómo funciona la forma en que hemos venido haciendo las cosas desde los últimos años hacia acá. Han pasado algunas cosas desde hace unos cuantos días. El tema de la planta de incineración, por ejemplo, en la Ciudad de México, es algo a lo que Greenpeace le ha estado dando seguimiento desde hace algunos meses. Y como hemos visto, pues hay discordia entre, por ejemplo, los integrantes de la Asamblea Legislativa ya aquí, que se encargan de aprobar algunos elementos de este proyecto que va a ser el más grande de América Latina, uno de los más grandes del mundo y del que no podemos quitar la vista. Entonces, aquí en principio me gustaría decir que hay una falta de transparencia impresionante y que esa falta de transparencia justamente está limitando la participación ciudadana, está limitando un derecho fundamental que es el acceso a la información. Y preocupa más todavía que en el Poder Legislativo, que los diputados, que son los que se encargan de aprobar el presupuesto que de nuestros impuestos se va a pagar para alimentar un proyecto tan grande, ni siquiera ellos tengan la información completa de lo que está pasando y que son los encargados de aprobar. Esta falta de transparencia, pues como digo, se traduce en una imposibilidad de participación social, en una imposibilidad de que la ciudadanía se interese por un tema tan trascendental y que en última instancia también se convierte en una imposibilidad de accesar a la justicia. No podemos hablar de justicia social si no hay un involucramiento de la ciudadanía en su conjunto. Y este es un tema del que no se puede apartar la vista, vuelvo a mencionar. Nosotros hemos venido ya mencionando algunos aspectos negativos que va a tener el desarrollo de este proyecto. En una ciudad en donde la calidad del aire va cada vez más en detrimento, en donde en los últimos 2 años hemos visto ya contingencias ambientales, en donde nuestras normas son sumamente laxas en cuanto a cómo vigilamos la contaminación del aire, y añadimos todavía entonces una fuente más de contaminación, porque la planta que se va a poner, pues por más que nos digan que va a estar con la máxima tecnología disponible, aún así va a liberar emisiones. Y esas emisiones contribuyen a los daños a la salud que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que incluyen la alta posibilidad para las poblaciones aledañas de contraer diferentes tipos de cáncer, que
implica justamente rebasar los límites que ya están rebasados desde hace más de 3 años aquí en la ciudad en cuanto a contaminantes en el aire. Y también entra la cuestión de las poblaciones que están justamente ubicadas alrededor del bordo poniente, en donde el proyecto involucra convertir el poder calorífico de la basura en energía eléctrica, en donde también no se consideraron una serie de factores que son altamente peligrosos para la salud, principalmente por la generación de energía eléctrica y su distribución. Este proyecto también, como ya hemos venido mencionando, nos ata de manos durante 30 años, que es el término que tiene el contrato para funcionar en conjunto con la colaboración del gobierno de la Ciudad de México, que se está obligando a entregar 4.500 toneladas diarias de residuos a esta planta, y que por lo tanto nos deja imposibilitados, tanto como ciudadanos como a los próximos gobiernos, para implementar medidas más efectivas, que ya se han mencionado también, como la reducción, el reciclaje, la reutilización de productos, y muy importante, el rediseño, el trabajo con productores justamente para rediseñar los productos que se hacen desde una perspectiva más amigable con el medio ambiente. Y un contrato que justamente ate a la ciudad durante 30 años a estos modelos de producción que, como ya hemos visto, son insostenibles, pues deja mucho que desear. Hemos estado también solicitando más información respecto a los términos más específicos de este contrato, en cuanto a tiempos de entrega, en cuanto a plazos y términos que tendría tanto el gobierno de la ciudad para entregar todo este tonelaje de basura, y desafortunadamente no hemos tenido respuestas favorables. Entonces, cuando el gobierno de esta ciudad justamente se está jactando de llevar a cabo uno de los proyectos supuestamente más favorables para la gestión de este problema, nosotros cuestionamos justamente esa falta de transparencia y de involucrar a la ciudadanía en la discusión de un tema tan importante como es este. Entonces, nosotros aquí una vez más invitamos a ustedes como medios que han estado dando seguimiento a este tema a ayudarnos a cuestionar justamente esto y a llevar la discusión a un plano más profundo, que es lo que se tiene que dar, tanto desde el punto de vista de los ciudadanos, y que tenemos que ser escuchados justamente por el gobierno. A propósito de esto, aprovecho para mencionar que Greenpeace acaba de publicar un informe respecto a la incineración de residuos y a la inviabilidad que tiene como proyecto aquí en la ciudad, y principalmente también hablamos de las soluciones y alternativas que proponemos para un modelo que no sea tan agresivo con el medio ambiente y que justamente favorezca la generación de programas, políticas y planes más duraderos y con una visión a largo plazo. Gracias. Le paso el micrófono para que nos dé la visión la coordinadora regional de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración de América Latina, la doctora Magdalena Donoso. Bueno, no voy a repetir algunas de las ideas con las que concuerdo plenamente con Carlos respecto del modelo de desarrollo en el que estamos hoy día, y que finalmente el resultado, digamos, de ese modelo es que tenemos una generación exacerbada y descontrolada de residuos con los que no sabemos qué hacer. Y esa es una crítica estructural que creo que tiene que estar muy presente en las discusiones que haya en la política pública misma, digamos. Y yo, bueno, quiero aportar a lo que señala Carlos, entregando una perspectiva más regional de lo que está ocurriendo con la agresiva entrada de estas propuestas de incineración de residuos municipales y también la creciente costumbre de ingresar y depositar residuos en cementeras, las que los utilizan como combustible, sencillamente para ahorrar costos, porque de otra manera tendrían que usar combustibles fósiles, que es para lo que se supone que
están preparadas, cosa que tampoco es así porque la contaminación que generan y los daños a la salud son enormes también. En relación a la perspectiva más global, quiero comentar que lo que se está viviendo hoy día en México, tanto respecto de los problemas ocasionados por las cementeras, como de esta propuesta particular del incinerador aquí en Ciudad de México, es un fenómeno que está sucediendo muy fuertemente en toda América Latina y es lamentable que no sepamos ver a nivel regional cuáles son las tendencias que se están intentando favorecer en otras regiones donde ya han pasado por esta fase, por esta etapa, y hoy día están intentando dar pie atrás porque se dan cuenta que la incineración en particular de residuos municipales es un modelo que sencillamente no funcionó, no dio resultado, porque lo que tenemos hoy día en Europa, en Estados Unidos, particularmente en Europa, es una sobreoferta de incineradores que no tienen suficientes residuos para depositar en ellas y para que funcionen. Y eso ocurre porque en Europa se está intentando caminar en un tránsito distinto donde los residuos sean vistos no como un problema, sino como un recurso, como una oportunidad, tanto para el reciclaje, para la reducción, pero también para el rediseño, para recuestionarnos cómo estamos generando productos, cómo los estamos poniendo en el sistema y cómo los estamos aprovechando. Y al mismo tiempo en Europa hay muchísimas comunidades, tal como ocurre aquí en Ciudad de México, muchísimas comunidades que están luchando fuertemente contra la incineración de residuos porque hay eventos permanentes, digamos, de fallas de incineradores, de fallas puntuales o fallas más sistémicas, digamos, de instalaciones que no dan los resultados que dicen que van a dar. En Estados Unidos, hace 10 años había 130 incineradores funcionando, hoy día hay menos de 80, y eso tiene una causa también, ¿no? Tiene que ver con que precisamente es un modelo que no da los resultados que dicen que va a dar. El incinerador que pretenden construir aquí es más grande que cualquier incinerador que se haya construido y esté funcionando en Europa. Y todos sabemos las limitaciones, lo digo como latinoamericana, igual que los mexicanos, todas las limitaciones enormes que tenemos institucionales para monitoreos, para fiscalización. No contamos con la capacidad técnica para desarrollar estas instalaciones tampoco. Y aún cuando existe esa capacidad técnica, están plagadas de fallas en todas partes. Quiero solo cerrar diciendo que las mismas comunidades que están en estas batallas frontales para evitar que estas propuestas se instalen, están proponiendo cosas también. Esto no es un no porque no, esto es un no porque hay una alternativa evidente, clara y que está dando excelentes resultados en diversas ciudades del mundo en distintos tamaños. No son pequeños pueblos ni programas pilotos de 5.000, 10.000 habitantes, son ciudades de 800.000 habitantes como San Francisco, zonas urbanas enormes en Bruselas que superan los 2 millones de personas, donde hay iniciativas y programas de basura cero que están dando resultados. De tal forma que las propuestas están ahí, los modelos están ahí, simplemente hay que tener la voluntad política de caminar en un tránsito diferente de este que claramente no da los resultados que se nos vende, digamos, que va a dar. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Le voy a pasar el micrófono al compañero Alessandro Zaccaria. Él es representante de la plataforma anti-incineración en la ciudad de Barletta, Italia, que se encuentra a mi extrema derecha, a la extrema izquierda de ustedes. Gracias. Bueno, me gustaría agradecerte los compañeros de México por este invito al tercer encuentro internacional contra la incineradora de basura. Todo nació en mi ciudad, la ciudad de Barletta, que está al sur de Italia, en la región de Puglia. Nació esta idea de realizar un encuentro internacional contra la incineradora de basura. Esta idea tenía
un principio fundamental, la de conectar los movimientos populares y las comunidades que luchan todo el día contra esta práctica. El intento de realizar esta conexión nació antes porque estos movimientos populares en Italia, del norte al sur, ha realizado en el 2013 una propuesta de ley de iniciativa popular que se llama por la realización de la estrategia basura cero. Esta propuesta con una colección de firmas en todo el país. Soy muy orgulloso que mi región, la región Puglia, está la primera por número de firmas. Todas las firmas en todo el país, 80.000 firmas, por presentar una propuesta de ley. 50.000 es el máximo. Esta propuesta ahora está bloqueada en el Parlamento italiano porque todos los partidos políticos de Italia hablan de la práctica de la incineración de basura. Pero esta propuesta de ley ha permitido a todos los movimientos de conectar experiencia, lucha, propuesta, y ha creado una red en la mía izquierda están las banderas de la campaña de basura cero. Esta propuesta, junto con colección de firmas, ha permitido de conocer la realidad de todo el país y ha permitido la posibilidad de hablar, de construir un nuevo modelo de economía. Nosotros se ha hablado aquí en esta rodea, en este momento, de reducción de residuos, de recicle, de reutilización. Noi hablamos que no se puede producir un producto que no puede ser reciclado. Este producto no se puede producir. Este principio es muy fundamental de la estrategia basura cero. Por ejemplo, hablamos mucho de una cuestión. Si es verdad que existe un conflicto entre capital y trabajo, es anche verdad que existe un conflicto entre capital y medio ambiente. Nella mia ciudad, en la cementera de la multinacional italiana Buzzi Unicem, que está en el cementerio que quema 65.000 toneladas al año de basura, y ahora está un proceso de la magistratura por desastre ambiental, porque este impianto, estos cementerios están en el centro de la ciudad. El primer encuentro en el 2014 estaba en la ciudad de Barletta y ha visto la participación de delegación de países de Europa. Pero me hablará Luis. El del 2014, el segundo encuentro está en la ciudad de Moncada, cerca de Barcelona, donde la delegación de movimientos de otro país aumentada en este año. Está fundamental este proceso. Yo voy a recordar que este encuentro, el tercer encuentro, es dedicado a los compañeros que están asesinados o heridos en su batalla contra la batalla sobre el medio ambiente, en particular sobre la cuestión de la lucha de la incineración de basura cero. Muchas gracias al compañero Alejandro, quien nos relató cómo fue el primer encuentro internacional contra la incineración de residuos que se llevó a cabo en su país de origen. Le paso el micrófono al compañero José Luis Conejero, quien es uno de los integrantes de la plataforma anti-incineración en Moncada, España, para que nos platique qué fue el segundo encuentro. Y solo les recuerdo que este viernes, sábado y domingo se va a llevar a cabo el tercer encuentro internacional contra la incineración de residuos y por basura cero aquí en México, en el pueblo de Apasco, Estado de México.
Buenos días. Perdona si estoy un poco afónico. Primero, dar las gracias a CENCOS por cedernos este local para poder hacer esta rueda de prensa, y después agradecer a los compañeros de México el que hayan organizado este encuentro y podernos habernos juntado aquí para luchar nuevamente en contra de las cementeras. Saber que si estamos en contra de la incineración y sobre todo con las cementeras es porque hacer incineradoras resulta muy costoso, tanto económicamente como políticamente, porque significa crear nuevos conflictos. Y entonces aprovechan plantas que ya tienen el conflicto sin crear nuevos conflictos, pero eso sí, desfavoreciendo claramente a la población, incluso sabiendo de que estas cementeras están puestos en los sitios donde la población es más desfavorecida o tienen medios económicos para luchar en contra de estas grandes multinacionales. La importancia de estos encuentros internacionales es que a lo largo de la historia que nosotros hemos tenido, que nosotros empezamos en Montcada, pero en Montcada vimos que los mismos problemas que teníamos nosotros los tenían en las otras cementeras que están en Cataluña, llámese Los Monjos, Sant Feliu, etc. Y vimos que era necesario juntarnos porque teníamos unos problemas comunes, porque entre las empresas que son unas grandes multinacionales y entre 4 o 5 cementeras se reparten cerca del 80 al 90% del comercio cementero a escala mundial. Y es por eso que nosotros nos tenemos que juntar para hacer tácticas o juntarnos para luchar contra esas tácticas engañosas que nos quieren engañar diciendo que en un sitio aplican una cosa y en otro otra. En todos sitios se aplican cosas que solamente van en su puro y único beneficio económico sin tener en cuenta para nada la salud. En este sentido, ahí en España también hemos hecho 8 encuentros a nivel estatal en 8 puntos diferentes. O sea, llevamos una lucha de 10 años que se ha expandido a lo largo de todo el territorio, que hay tantas cementeras como aquí en México, y siendo una zona más pequeña que en México, porque lo que hacemos, como imagino que también pasa aquí en México, exportamos el cemento a los países más limpios, por decirlo de alguna manera, y nos dejan la basura, la quema, a los países, dijéramos, más pobres, que son los que tenemos que apechugar con esto. En este sentido, nos juntamos con los compañeros de Barletta y a partir de allí vimos la necesidad, todos conjuntamente, de tener que seguir y tomar la llama, que la cogimos, y tuvimos la suerte que el encuentro internacional que se hizo en Montcada fue cerca o en casi las mismas fechas que cuando se hizo la cumbre sobre el CO2 en el cambio climático en Francia, y eso favoreció que vinieran muchas más delegaciones, porque con el mismo dinero pudieron acercarse a los dos sitios. Y aunque en este encuentro algunos de los compañeros que vino a la otra charla no han venido, sí que nos han manifestado públicamente todos los compañeros de España, de Cataluña y de parte también de Europa. Por ejemplo, otro día estuvimos con Eslovenia, que están apoyando este encuentro, que están con nosotros, que nos siguen fielmente y que están dispuestos a que todos unidos llevemos la lucha conjuntamente. Porque estos encuentros cada vez hacen que nuestra lucha se expanda a más sitios. No solamente estamos aquí en México, en América del Norte, en América del Sur, estamos en África, Oceanía, India, China, estamos en toda Europa. Y esto es muy importante, porque si no somos capaces de juntarnos para defendernos delante de estas multinacionales, nos van a matar a nosotros. Nosotros acabamos siempre con esta frase: la incineración es cáncer, muerte y corrupción. Y gracias. Muchas gracias, José Luis. Solo para comentarles, los pueblos, no solo de Europa, sino de muchas partes del mundo, queremos
que sea un encuentro que tenga la gran visibilización que han querido los gobiernos y las empresas ocultar. Que no hay conflicto, claro que lo hay. Cuando una empresa y un gobierno buscan que los residuos sean peligrosos, sean desechos industriales o basura, se estén quemando cerca de una comunidad, desde luego hay conflicto, desde luego existen pueblos y organizaciones que luchamos por defender nuestros derechos humanos, el derecho a la salud, al medio ambiente, a tener un desarrollo adecuado, y eso es lo que estamos buscando en este tercer encuentro internacional contra la incineración de residuos y por basura cero. Es decir, queremos dar a conocer que existen alternativas para esta práctica altamente contaminante, y esa alternativa son los programas exitosos que ya se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo, como nos comentaba Magdalena Donoso, y que son los programas de basura cero. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, solo para pedirles que si nos pueden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto los compañeros van a estar en la mejor disposición para contestarla. Si nos pueden nada más decir su nombre y el medio que vienen y su pregunta, por favor. A mí me interesaría, soy Juan García, reportero del diario Sin Embargo, saber cómo la evidencia de los efectos que tienen en la salud este tipo de incineradoras y de cementeras. Sí, Magdalena. Me imagino que José Luis tiene algunos datos muy de primera mano de las experiencias que han tenido ellos directamente, que siempre es más sorprendente escucharlo. Pero mira, yo traje uno de los folletos que se han hecho, porque en distintas partes de América Latina las organizaciones intentan hacer lo propio. Este es un folleto de Chile, pero asimismo hay muchos otros. Y aquí hay algunas informaciones específicas respecto de estudios científicos sobre riesgos y daños a la salud humana, y eso tiene que ver básicamente con que los incineradores, uno de los elementos donde más dinero gasta un incinerador es precisamente en los filtros. Y eso es porque al incinerador entra una cantidad de materia heterogénea de diversa y dudosa procedencia que cuando es combustionado emite gases o contaminantes que pueden ser potencialmente altamente dañinos para la salud. Entre los estudios que están acá, una de las cuestiones que más ocurrencia tiene, digamos, son los eventos donde los incineradores se exceden en la generación de dioxinas. Las dioxinas es un compuesto muy potente que es bioacumulable además, y que los estudios señalan que cuando afectan al ser humano, digamos, pueden provocar diversos tipos de cáncer particularmente. Y además afectan a las cosechas y las siembras que hay en los lugares aledaños a los incineradores, que a menudo se construyen en espacios donde las personas hacen agricultura, o directamente muy cerca de donde las personas viven. Hay diversos estudios en diversos países en torno a esto, pero básicamente están vinculados con estos eventos donde los incineradores emiten más compuestos de los que, o se exceden en las emisiones de lo que se supone que legalmente está permitido. Hay un caso muy reciente en Canadá, donde se construyó un incinerador hace muy poco, de este año, de hecho, 2017. La inversión fue altísima, como es con todos los incineradores, y cuando llevaba 2 meses de funcionamiento,
En una de los monitoreos que se le hicieron, se detectó que la emisión de dioxina se había excedido en 12 veces la norma permitida, 12 veces, que es muchísimo. Entonces, esos son los riesgos potenciales que existen y, bueno, los estudios que se han logrado hacer y donde se ha logrado hacer la conexión, digamos, entre el incinerador y las personas afectadas, indican que serían por estas emisiones, digamos, que no tienen los controles que se supone o que se dice en el papel que tienen. Y esa es una de las cosas que a nosotros, por supuesto, que más nos preocupa, es la directa amenaza sobre la salud humana de estas instalaciones. En principio deciros que hay un estudio de más de 330.000 médicos de todo el mundo que dicen que la incineración no va en contra de la salud. En España hay un estudio de la Universidad Carlos III que dice que todos los que están a 5 kilómetros de una cementera hay más probabilidad de contraer turas y de cánceres. Concretamente, aquí veis una planta de cemento en la que yo estoy y 5 kilómetros lo que supone esto de aquí, y esto supone que esto alcanza a 1 millón de personas afectadas por esta incineración. Es decir, también que, por ejemplo, lo que sí que hemos detectado es que entre la población donde yo lo vivo, cada vez hay más casos de cáncer, cada vez hay más personas que tienen problemas, cada vez es difícil no conocer una familia que alguno de sus parientes, alguno de sus familiares tiene algún cáncer, algún problema respiratorio, algún problema importante, porque después de tener una fábrica de cementos durante 100 años, estamos todos los habitantes afectados, y si, como en Apaso, hay 4 o 5 cementeras, todavía más, porque eso no es lo que hace uno, sino la vía acumulación de las 5 cementeras que están constantemente emitiendo. Después decir también de que nos encontraremos muy pocos científicos, salvo honrosas excepciones, que sean capaces de decir abiertamente de que hay una causa-efecto, porque como hay tantos contaminantes es difícil demostrar que esa contaminación solamente viene de un lugar, porque vienen de otras empresas, del agua, eso, pero y esto es lo que hace que además que estos médicos que se atreven a decir lo que hay, se encuentran con 2 problemas. Uno, que si son de una empresa privada, esa empresa privada los va a despedir y no va a tener contacto nunca más con ellos. Y si es de una zona que son empresas, si es del gobierno, si el gobierno está junto o gobernado o conchavado o corrupto por estas fábricas, pues lo que te encuentras es que también les pasa lo mismo. O sea, por eso hay tan pocos casos de científicos, que los hay, que con honrosas excepciones, que son capaces de dar un paso al frente y denunciar estas fábricas, porque además al día siguiente se encuentran con unas denuncias multimillonarias sobre esto, y por eso lo que ellos tienen todos los medios, y por eso digo que es importante que nos juntemos para saber cómo actúan las cementeras. Aquí hay algo importante que rescatar en el caso de México y el tema de la salud. En el informe justamente que acabamos de publicar, que se llama la incineración de residuos en la Ciudad de México, un obstáculo para transitar hacia una ciudad sostenible, justamente ahí citamos textualmente una opinión que da la Secretaría de Salud Federal, y eso ya tiene años incluso, cuando se estaba haciendo la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, o sea, una ley federal. Y la misma Secretaría de Salud, o sea, el gobierno sabe qué implicaciones hay con todo este tipo de proyectos, hace un análisis bastante extenso de los daños específicos a la salud que conlleva inhalar para las poblaciones aledañas los gases tóxicos que se emiten por los incineradores. Se sabe perfectamente que hay diferentes tipos de daños a la salud e incluso se hace también una recomendación de dejar este método de gestión de residuos como al final de la cadena, al final de otras prioridades
explícitamente mencionadas en esa opinión, que son la reducción, la reutilización, el rediseño, como ya había mencionado, y que pues el gobierno, tanto federal como el de esta ciudad, que está encauzando un proyecto de una envergadura tan grande, pues tiene conocimiento de eso. En cuanto a otros estudios que hemos tenido oportunidad de analizar, hay datos bastante alarmantes en cuanto a los daños a la salud, en donde incluso al hablar de que son efectos bioacumulables, es decir, aunque tú no respires directamente la pluma de contaminantes que sale de este tipo de complejos, por ejemplo, hay un estudio en donde las gallinas de una granja que es más o menos cercana a un lugar de este tipo, producen huevos, y los huevos que comes ya tienen ese tipo de sustancias ahí porque son bioacumulables. Entonces eso es una cosa bien alarmante. Ahora, imaginemos que el gobierno nos está diciendo la verdad, que no va a haber ni un solo daño a la salud, que son máquinas perfectas, que son la solución más vanguardista que puede existir. Pues también lo ponemos en tela de juicio. ¿Por qué? Porque justamente aunque no se emitiera un solo gas tóxico, estás conminando a la ciudad a seguir produciendo basura. Y es que el problema no es cómo deshacernos de la basura, el problema es cómo dejar de producirla, cómo dejar de generarla. Y entonces aquí una pregunta que haría a ustedes que son medios de comunicación y que si más adelante tienen la oportunidad de entrevistar a el jefe de gobierno de la ciudad o al señor Jaime Slaumiaski, que encabeza también este proyecto, pues preguntarle qué va a pasar si en 15 años, por ejemplo, la ciudad se organiza y logra reducir la cantidad de residuos que genera. ¿Qué va a pasar con esa planta? ¿Qué va a pasar con la ciudad? ¿Qué implicaciones o qué consecuencias vamos a tener que pagar como gobierno y como ciudadanos? Porque esos incumplimientos que tendría la ciudad pues se traducen en pagar multas que vienen de nuestros impuestos también. Entonces eso sería una pregunta interesante para alguno de estos personajes. Únicamente para cerrar esta respuesta que nos dice el compañero, decir que en 2013 desde 2013 la Organización Mundial de la Salud emitió un informe en donde estableció una relación directa entre la contaminación del medio ambiente y en especial la contaminación del aire con el cáncer. Es decir, en los contaminantes que se despiden, que se emiten al medio ambiente y al aire, forman y son precursores cancerígenos, son un factor cancerígeno para la población. Eso desde 2013 la Organización Mundial de la Salud. Y la incineración de residuos, sea en hornos cementeros, sea en plantas incineradoras, producen y liberan al medio ambiente dioxinas, furanos, metales pesados que son de los contaminantes altamente tóxicos. Si tienen alguna otra pregunta. Si hay algunos compañeros. Sí. Cuando se habla de mejores técnicas disponibles de MDT, no significa que se apliquen las mejores técnicas que hay posibles, solamente las aplican si económicamente son rentables. O sea, que no lo hacen en función de la salud, sino en función si las técnicas son beneficiosas para la empresa. Eso es muy importante, porque vemos que por dónde va guiadas las cosas. Y después querer hacer un mensaje, que es posible parar esto. De hecho, en varios sitios ya está parado. En Eslovenia se cerró una fábrica de Lafarge y en otros sitios estamos viendo y se han hecho denuncias a los juzgados y a otros sitios que se han conseguido paralizar estos proyectos de incineración. Lo digo porque es importante, porque sabemos que hay soluciones y que en distintos sitios nos están enseñando las formas cómo llegar a conseguir esto. ¿Vale? Y por
último, cuando hablaba de corrupción, lo digo porque nos hemos visto de que los gobiernos en las autorizaciones medioambientales se han saltado en diferentes sitios y en diferentes zonas las leyes para dar permisos ambientales. Y eso no, para mí no son errores, sino simplemente son hechos que lo hacen porque hay algo por medio. Dos cosas. En la cuestión de Italia, de la emisión, del nivel de emisión, por ejemplo, los cementerios tienen el nivel más alto respecto a las empresas incineradoras clásicas. Esto es un problema. Y otra cosa es importante que la Europa, la Unión Europea, del 2014 o 2015, ha una directiva de la Europa por cerrar definitivamente la posibilidad de basura en descarga o incineración. Esto es una más grande victoria de los movimientos de toda Europa. Es claro que esta directiva es reservada a todos los países de Europa. Nosotros tenemos un problema en Italia porque en Italia es la cuestión de las basuras por, ¿cómo se dice? Por favorir las empresas incineradoras dispuestas a pago los penales que la Unión Europea favorecen a las incineradoras a sí, aunque tengan que pagar más dinero por incinerar, porque están penados de incinerar. Pero de todas formas también reciben dinero por quemar esa basura. O sea que con esto les compensa lo otro. Esta directiva es muy importante porque la Europa tiene un pensamiento muy importante del fatto que falta de materia primera. Es muy importante, no se puede continuar con la incineración o las basuras en descarga. Yo quisiera compartir una reflexión a propósito de cómo desarrollar este espíritu crítico cuando uno se enfrenta a las autoridades que nos muestran un proyecto, una propuesta y a veces uno no tiene la información suficiente porque la incineración, lo que pasa con la incineración en nuestros países es que es un tema nuevo, es un tema que nadie conoce en profundidad. Entonces cuando uno no conoce un tema en profundidad y le presentan un proyecto que parece que las piezas encajan, digamos, adecuadamente, entonces uno no tiene las herramientas para contraargumentarlo. Y solo quería compartir que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de la propuesta del incinerador acá en Ciudad de México es el contrato a 30 años para la provisión de energía que se supone que entregaría el incinerador al metro. Y me llama la atención por varias cosas. Uno, porque sería un contrato que se haría bajo el supuesto de que el incinerador nunca va a fallar. Y eso no sucede. Y los incineradores no solo fallan mucho, sino que además tienen que tener su funcionamiento para resolver problemas de los filtros, para hacer algunos ajustes y arreglos técnicos, etc. Entonces, por ese lado, esto que es una pieza sustancial, digamos, de la propuesta, no encaja. Y por otra parte, también proyectándonos un poco más hacia el futuro, ¿cierto? Y cómo este incinerador encierra a la Ciudad de México en un como modelo del que no se puede salir. Es importante también pensar en qué va a pasar respecto de las energías renovables, por ejemplo. Hay un montón de iniciativas a nivel regional en términos de cómo promover energías renovables, promover energías más limpias, que nos hagan pensar en un futuro mejor para todos y que además en algún momento también con los adelantos tecnológicos permitan que la energía eléctrica sea más barata. Y eso tampoco el metro va a poder recurrir a ello porque va a estar
absolutamente sujeto y encerrado en este modelo, digamos, donde el incinerador le va a proveer por lo menos por 30 años de energía, y si no lo hace el incinerador se va a ir a la quiebra, y con toda la inversión que se ha hecho en eso, la ciudad no se lo puede permitir. Entonces esos son elementos también que es súper importante que los periodistas lo tengan en cuenta. Yo soy periodista de profesión, no me dedico a eso, pero lo digo porque sé que ocurre, que uno se enfrenta a este tipo de cosas de las que uno realmente no tiene por qué saber en profundidad, y de verdad hay muchos elementos de esta propuesta que son muy, muy, muy deficientes y débiles, y donde es importante aclarar bien de qué se trata y qué es lo que se está pensando para el futuro, si es que se está pensando en algo realmente. Pues agradecer al Centro de Comunicación Social ACENCOS por el espacio brindado, agradecer a los medios de comunicación por la cobertura e invitarlos a seguir las actividades de este tercer encuentro internacional contra la incineración de residuos, que se va a llevar a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre en Apasco, Estado de México. Habrá representantes de organizaciones y pueblos de muchas partes que estamos luchando contra la incineración de residuos. Es un panorama aterrador lo que es la incineración de residuos. Las enfermedades que se padecen en las comunidades cercanas son espantosas, pero también estas comunidades nos hemos organizado, hemos establecido alianzas, no solo a nivel regional, a nivel país, sino también a nivel internacional. Algunos de los países, algunos de los compañeros que vendrán de Chile, de El Salvador, de Guatemala, de España, de Italia, entre muchos otros. Entonces, agradecerles a ustedes esa cobertura, ojalá le puedan dar a esta serie de actividades. Se van a realizar talleres, charlas, proyección de películas, recorridos de cómo se vive cerca de una zona donde existen muchas plantas cementeras concentradas en un pequeño espacio. Entonces, pues habrá una serie de actividades, serán 3 días, entonces ojalá le puedan dar la cobertura necesaria a este tema, que será la primera vez que en América se lleve a cabo una actividad de esta naturaleza. Muchísimas gracias.